Hola, mi nombre es Carmen y os doy la bienvenida a este canal. Hoy os traigo este precioso proyecto que se trata de la casita del ratoncito Pérez. Petición de Rosa, una de las suscriptoras más fieles del canal, a la que le doy infinitas gracias. Y en este vídeo os voy a contar alguna técnica de pintura, cómo hacer esta pasta de papel y cómo hacer una pintura casera baratísima y estupenda. Aparte de esto, os tengo que contar que tiene luz. Os apago un momento para que la veáis. Y si nuestros pequeños tienen miedo por la noche, con esta casita dejarán de tenerlo. Así que si queréis ver cómo hacemos esta preciosidad, acompañadme, que comenzamos. Para comenzar con este proyecto, lo primero que voy a necesitar va a ser cartón, donde dibujaré la silueta de la casa. Como Rosa me pedía que la casa tuviera unas medidas determinadas, voy a cortar este trozo de cartón a esas medidas, que de ancho me pedía que fueran 12 centímetros aproximadamente. Así que me hago una marca tanto abajo como arriba y entre estas marcas, entre estos 12 centímetros, me hago también una marca a la mitad, o sea 6 centímetros. Coloco la regla entre las dos marcas de los 12 centímetros y corto con ayuda del cúter. Y alguien me preguntaba que cómo me salían los cortes del cartón tan rectos. Y la verdad es que no tiene ningún misterio, es que la cuchilla del cúter esté bien afilada y que no hagamos fuerza para cortar el cartón. Es preferible pasarle varias veces hasta que corte. Y ahora me haré una marca a 16 centímetros, que es el alto que me había pedido Rosa. Y ahora trazaré una línea entre las dos marcas que me había hecho a 6 centímetros, que es el centro del ancho de este cartón. Y me voy a hacer también una marca a cada lado que me sirva de guía para saber hasta dónde me tiene que llegar la caída del tejado. Yo lo he marcado como a unos 10 centímetros y medio o algo así. Y ahora me iré marcando desde esta última marca que me he hecho hasta la marca de 16 centímetros la caída del tejado. Y aquí continúo, pero después de marcarlo me doy cuenta de que me va a quedar mejor si lo hago de la siguiente manera. Cambio de cúter porque con este me resulta más sencillo hacer las partes curvas y corto este lateral hasta el centro y continúo cortando por la línea recta que me había trazado a 6 centímetros. Y con esta pieza me voy a marcar la caída del tejado en el otro lado. La alineo bien con el cartón de abajo y me marco con el lápiz la curva del tejado. Y ya que tengo la medida exacta, puedo cortar este otro lado. Y guiándome también por la línea que me he marcado en el centro, me voy a trazar el dibujo de la puerta. Dibujo medio arco en una de las mitades y mido desde el borde hasta la puerta y traspaso esta medida al otro lado. Me hago una marca con el lápiz y ya guiándome por esta medida puedo terminar de hacer el arco de este otro lado. Y así consigo que me quede la puerta bien centrada. Cambio el lápiz por el cúter y ya corto todo el contorno de la puerta. Y esta pieza la reservo para más adelante. Dibujo donde quiero que vaya una de las ventanas, la recorto con el cúter y el interior de la ventana lo voy a utilizar aquí como plantilla para trazarme la otra ventana, que la coloco más o menos a la misma altura y respetando también el mismo margen del lateral. Recorto también esta otra ventana y aquí en el centro voy a recortar una en forma de círculo, que utilizaré este botecito como plantilla que me queda de la medida que busco. Y a este círculo también le cortaré el contorno. Y todas estas piezas de las ventanas las voy a reservar también, porque no sé si las voy a necesitar más adelante. Y como ya tengo la parte delantera hecha, la voy a utilizar como plantilla para cortar la parte de atrás. Así que me dibujo todo el contorno
y como hemos hecho con la delantera, lo corto. Y para cortar las piezas laterales me tomo la medida desde donde empieza el tejado hasta la base, me marco la medida del fondo, que lo voy a hacer de unos 12 centímetros por 10 centímetros y medio de alto. Y ahora que tengo cortado uno de los laterales, lo voy a utilizar como plantilla para cortar el otro. Así que lo coloco muy bien centrado encima de un trozo de cartón, marco con el lápiz, me coloco la regla y corto. Para dibujar las ventanas de la parte de atrás de la casa, voy a utilizar estos restos de las ventanas de adelante como plantilla. Así que me las dibujo cada una en un lado y yo las voy a poner más o menos a la misma altura y dejándome el mismo margen en el lado. Pero bien la podíais hacer sin seguir un orden, que quedaría muy chula también. Y las corto también para dejar el hueco. En cada uno de los laterales cortaré también una ventana, esta vez en forma de rectángulo. Utilizaré el resto de la otra ventana como plantilla para dibujarla en el otro lateral, pero no me preocupo de que quede a la misma altura. Y del mismo modo la recorto dejando también el hueco. Y ya que tengo todas las piezas cortadas, llega el momento de unirlas. Así que yo las voy a pegar con silicona caliente por el tema de ir más rápido, pero bien lo podéis hacer con cola de carpintero. Así que uno de los laterales con la pieza delantera, coloco la parte trasera sobre el lateral y uno de la misma forma el otro lateral, que como podéis ver lo pego por dentro de la trasera y de la delantera. Y para colocar el tejado he cogido un trozo de cartón también, que lo voy a ajustar un poco a la medida que quiero, dejándole un borde de 1,5 centímetros en cada uno de los lados. Y me he cortado una pieza de 20 centímetros por 16. Y por su parte más larga lo doblo a la mitad. Siguiendo la forma de los canales del cartón voy a ir doblándolo para así darle la forma curva. Y ahora uniré el tejado al resto de la estructura. Así que le pongo la silicona en el canto de estas 3 piezas, pero os recomiendo que lo hagáis lado por lado porque ahora veréis que tengo que mover el tejado porque no me ha quedado bien alineado. Así que para que a vosotros no os pase ya os lo digo. Ir pegando lado por lado. Por miedo a que se enfríe la silicona, lo coloco rápido, no lo ajusto bien desde un principio y como veis tengo que moverlo. Así que ahora sí le voy poniendo silicona en cada uno de los lados ya que lo tengo bien ajustado. Y teniendo pegada una de las alas del tejado, ya sí que puedo poner silicona en todos estos bordes y pegarlos ya de una vez. Y ya tengo la estructura de la casa lista. Y como podéis ver le estoy dando pasta de textura de la que ya os mostré cómo hacerla en el canal, por todos los cantos del cartón, pero os digo que no es necesario porque después cuando le vayamos a dar la textura a la casa podríamos cubrir todos estos agujeritos y no se iban a ver. Así que podéis saltaros este paso perfectamente. Lo que sí que voy a hacer con esta pasta es añadirle un poquito de agua. La mezclo muy bien para eliminar los grumos y con el mismo tinte que utilizo para hacer las tintas en spray le pongo unas cuantas gotitas, lo mezclo de nuevo. Como aquí creo que no se aprecia bien el color, lo voy a poner sobre una cartulina para que veáis el color que me ha quedado. Ya os digo que con esta pintura ya tenemos una pintura a la tiza estupenda, con la que pinto el interior de la casa para darle un poquito más de luz. Este paso, si no queréis, pues lo podéis ahorrar. Yo os quiero mostrar cómo con una sola capa la cobertura que tiene esta pintura. Y ahora dejo secar muy bien la pintura. Y os quería comentar, si hacéis esta pintura tenéis que tener en cuenta que cuando seca el color se vuelve más claro. Y mirad, voy a utilizar estos cacharritos de luz
que podéis encontrar en el Teddy o creo que en los bazares también los venden. Es muy baratito, creo que me costó 1 euro. Y este cacharro, que creo que se llama el transformador, lo voy a meter dentro de la chimenea. Así que me he cortado un trozo de cartón un poquito más grande que el transformador y lo voy a aplastar un poco con este rodillo tan original que tengo. Y cuando lo tengo ya así, bien aplastado el canal, le voy a abrir un huequito por donde debe de salir el interruptor. Así que le corto un huequito del mismo tamaño de donde está el interruptor de la luz y le dejo como 1 centímetro más o menos a la parte de arriba para que no se vea el transformador. Ya tengo aquí el huequito y ahora voy a comprobar que puedo abrir y cerrar perfectamente el interruptor. Y ahora que veo que está bien cortado, lo que voy a hacer es ajustar el cartón al cacharro este. Pongo cola por debajo de la solapa que va a ajustar el cilindro. Compruebo que el interruptor queda donde tiene que quedar y voy apretando el cartón, ajustándolo a la medida del transformador. Le coloco un poquito de cinta de carrocero para asegurar que pegue bien. Y en la parte de abajo del cartón le pongo cinta de carrocero también bien apretada para que no quede con holgura en la parte de abajo. Compruebo que puedo encender y apagar bien las luces. Le pongo cinta de carrocero también por debajo de donde está el interruptor para que quede bien apretado ahí y no se mueva. Y hago lo mismo en la parte de arriba del interruptor, dejando también un trocito de cinta en la parte de arriba para aprovechar y así cubrir el canal. Y doblo hacia adentro la cinta de carrocero para, como os decía, cubrir el canal del cartón. Y ya tengo lista la chimenea, así que le voy a abrir un agujero en este lado del tejado, así que me he marcado aquí un circulito del mismo tamaño de la chimenea y lo voy a cortar con el cúter. He doblado un poco el cable para que me resulte más fácil meterlo por dentro del agujero. Compruebo que me encaja bien la chimenea y la pegaré más adelante porque el tejado aún sigue húmedo por la pintura. Y para la base he cogido un trozo de cartón y he colocado la casa encima. La he colocado a ras en la parte de atrás y le voy a ir dando la forma por todo el contorno que quiero que lleve en la parte de adelante y en los laterales. Y ya que tengo marcada la forma, la voy a cortar con el cúter. Y cojo esta pieza y la coloco sobre otro cartón. Y en los laterales la corto a la misma medida, siguiendo la misma forma y por la parte de adelante. Le voy dando más o menos la misma forma, pero dejando como 1,5 centímetros o 1 centímetro más. Y en el otro lado hago igual, lo corto a ras del otro cartón. Y lo uno donde he terminado de cortar, en la parte de adelante. Termino de cortar todo este trozo de cartón y de esta manera obtengo una base con 2 alturas para que me quede como un escalón. Como con solo estas 2 piezas me queda muy poco desnivel entre escalón y escalón, voy a cortar otras 2 piezas exactamente iguales. Así que utilizo estas 2 piezas como plantilla y las vuelvo a recortar. Uno estas 2 piezas poniendo cola de carpintero. Hago lo mismo con estas 2 piezas más grandes y ahora que ya tengo el grosor que necesito, uno estas 2 piezas entre sí. Y ya que ha secado la pintura, le voy a poner un poco de silicona caliente alrededor de la chimenea y la ajusto de la manera que quiero que vaya. Y vuelvo a comprobar que funciona la luz. Se me ha olvidado de deciros que antes de colocarla dentro del cartoncillo que recubre la chimenea, tenéis que quitarle el seguro que trae el transformador, si no, no nos encenderá. Ahora lo que hago es poner unos puntos de silicona para ir colocando el cable por alrededor de toda la casa por la parte de dentro. Y creo que vais a ver mejor con la luz apagada cómo he colocado el cable. ¿Veis dónde quedan las lucecitas? Alrededor de todas las ventanas. En el interior de la casa aún no he terminado
pero lo poco que queda lo tendré que hacer un poco más adelante. Así que mientras tanto voy a forrar con pasta de papel el contorno de esta pieza, que a la vez que nos da textura va a ayudarnos para cubrir el canto del cartón. He colocado la estructura de la casa sobre la base y me la voy a marcar porque en el interior no quiero ponerle pasta de papel. Así que voy a seguir poniendo pasta por la parte de fuera de la línea que me he marcado. Y como podéis ver, tampoco pongo pasta en la entrada, para que así nada obstaculice que abra y cierre la puerta. Y como la pasta tarda muchísimo en secar y el tiempo apremia, voy a aprovechar para pintar el suelo del interior de la casa. Que utilizo la misma pintura que he utilizado para pintar el interior de la casa, solo que le añado un poquito más de marrón. Aunque luego más adelante cuando pinte la casa veréis que también pinto el suelo. Así que vosotros aseguraros antes del color que le vais a dar, porque luego cuesta muchísimo pintarlo. Y al igual que en la parte de abajo del suelo, voy a forrar toda la casa con la pasta de papel, solo que en esta zona le daré otra textura diferente. Así que voy aplicando la pasta por todas las paredes externas de la casa, que engrosará la pared como un par de milímetros o 3. Ya he aplicado toda la pasta en la parte delantera de la casa y he cogido un trozo de papel de plata que lo he arrugado y lo voy a ir presionando por toda la pasta, creando un efecto rugoso como si fuera una corteza de árbol. Y mirad, así es como queda. No sé si se aprecia muy bien así en cámara, pero seguro que cuando lo pinte se apreciará mejor. Y esto mismo lo haré con todas las paredes. Primero ponemos la pasta y luego le damos textura. Y mirad, así es como van quedando el resto de las paredes. Y como no me queda pasta suficiente para terminar esta parte de atrás, voy a aprovechar para contaros cómo la hago. He batido en este bote un poco de rollo de papel. Yo calculo que sería como medio rollo de papel higiénico o algo así. Lo he batido con la batidora y con bastante agua. Ahora lo pongo sobre un trapo de algodón limpio y escurro el exceso del agua hasta que quede muy bien escurrido. Nos quedará así como una bola. Voy a un momento a tirar este agua y ya he vuelto. Voy a desmigar un poquito el papel aquí en este cuenco y le voy añadiendo un poco de cola de carpintero, de poquito a poquito. Le echo un chorro y lo voy mezclando hasta que me absorba toda la cola. Si después de absorber la cola aún sigo notando grumos, le voy añadiendo un poquito más de cola hasta que la textura quede suave y no note ningún grumo. Y dejamos de ponerle cola cuando veamos que tiene la textura que queremos, que para mi gusto está cuando la pasta está suave sin grumos y cuando después de lavarme las manos no se me vuelve a pegar. Me quedo dándole la pasta y textura a esta parte de atrás y aquí ya la tengo lista. Y ahora le voy a colocar unos trocitos sueltos por la chimenea, que en este caso las voy a colocar simulando que fueran piedras. Ya que he terminado con la pasta de papel, voy a dejar que esto vaya secando. Y mientras que la casa seca, tengo preparada aquí una poca de porcelana fría, que no os voy a decir la receta porque hay millones en YouTube, y entonces sí que el vídeo se haría eterno. Nada más un poco para que vuelva a coger elasticidad. Y de este molde utilizaré esta hoja que es más grande, a la que le pongo un poquito de aceite para poder desmoldar bien la porcelana. Así que coloco un poco de porcelana en la hoja y doblando un poquito el molde consigo sacar la hoja. Y esto mismo lo seguiré haciendo durante unas 120 hojas más. Así que arduo trabajo. Si vosotras contáis con un molde que tenga las hojas más grandes, pues seguro que os será más rápido. Y de este mismo molde sacaré también
unas florecillas de estas pequeñitas. Junto con un poco de aceite, igual que con la hoja, coloco un poquito de porcelana, le quito el exceso y desmoldo. Y de estas florecillas también saco unas cuantas. Y os voy a mostrar cómo hacer una hoja y una flor si no tenéis molde. Haremos como una gotita, pellizcamos un poquito en la punta y aplastamos la parte de atrás. Le damos un poquito de forma y lo he hecho sobre el dedo, pero os recomiendo que lo hagáis sobre una superficie plana para que no se os queden las huellas dactilares marcadas. Y ahora con una de estas herramientas que las encontráis en el bazar, muy baratitas, por 1 euro. Si no lo tenéis o no queréis comprarlas, con la parte de atrás del cúter lo podéis marcar perfectamente. Así que os vais haciendo la raya central y luego las rayitas de los laterales y ya tenéis una hoja lista. Así la podéis preparar del tamaño que queráis. Y para hacer las flores, esta la voy a hacer grande para que la veáis bien. Hacemos igual una gotita y con esta herramienta le voy dando forma. La voy empujando y voy abriendo un poco la gota. Aplasto un poquito más con el dedo para que quede un poco más fina. Y con una tijera me hago unos cortes. Lo normal son 5 y creo que en esta ocasión me salen 6, pero bueno, da igual. El caso es el mismo. Y ahora con los dedos voy pellizcando cada una de las hojas, dejándole un piquito en el centro. ¿Veis? Y ahora con el otro lado de la herramienta le voy dando y así se van marcando unas rayitas. A la vez que se queda cada una de las hojas un poquito más abierta y más grande. Vuelvo a marcarle el centro y ahí le colocaríamos los estambres. Y mirad qué flor más sencilla y más bonita. Y para completar la decoración que vamos a utilizar en el exterior de la casa, os voy a mostrar cómo hago unas setas. Así que cojo un trocito de porcelana fría, hago una lagrimita, le aplasto un poquito el culete y ya tendríamos el tronco de la seta. De estos me voy a hacer unos cuantos más pequeños y otros más grandes. Y para hacer la parte de arriba hago una bolita y con esta herramienta con la que hacíamos las flores le voy dando un poquito la forma y ya tendremos la parte de arriba. Algunas las voy a hacer así más redonditas y otras las haré un poquito más planas. Así que igual hago una bolita, aplasto con esta herramienta y con el otro lado de la herramienta pues le marco unas rayitas en la parte de abajo. Y a estas más grandes le he hecho las rayitas por la parte de arriba. ¿Veis? Le he torcido un poco el tronco y le he colocado una faldita de estas, que se la voy a quitar para mostraros cómo la he hecho. Hago un churrete y lo aplasto un poquito. Y con esta otra herramienta le marco unas rayitas. Y con este otro lado le voy haciendo como unas onditas a la parte de abajo. La coloco alrededor del tronco y le quito el sobrante. Le voy a marcar también unas rayitas en el tronco. Así que yo me quedo haciendo unas pocas más para que vayan secando mientras que hago otras cosas. Ya he terminado de hacer las setas también y como las hojas ya se han secado un poco, voy a ir pegándolas. Para pegar las hojas voy a poner un poquito de cola de carpintero en el tejado y voy a comenzar pegando la primera en la esquina. Y la siguiente la iré colocando que monte un poquito encima de la primera y que el pico de la hoja quede un poco hacia afuera. Y así seguiré colocando toda esta fila en vertical hasta llegar a la parte más alta del tejado. Coloco también la primera fila en la parte de abajo que sobresalga un poquito el pico de la hoja y así iré pegando una a una hasta llegar a la otra esquina del tejado. Y esta última la colocaré cubriendo totalmente la esquina, cambiando la dirección que llevan el resto de las hojas. Y ahora seguiré subiendo
hasta la parte de arriba del tejado, siguiendo la misma dirección de esta última hoja, volviendo a poner una un poquito montada sobre la de más abajo y con el piquito de la hoja también hacia afuera. Y en la siguiente fila voy poniendo una hoja entre medias de las dos hojas de la fila de abajo y que monte un poco por encima de ellas. Y de esta misma manera iré colocando fila a fila en las dos aguas del tejado. Y como me he quedado sin hojas, he tenido que preparar más para que se vayan secando. Las dejo que sequen un poco porque, como ya sabéis, la porcelana encoge como un par de milímetros al secar. Así que mientras tanto voy a ir pegando estas setas que son más grandes aquí en la esquina de la casa. Así que le pongo un poquito de cola de carpintero y la coloco en la posición que quiero que vaya. Así me va secando de la forma que me interesa. Y aquí en la otra esquina he pegado la otra. Y se me ha ocurrido que voy a hacer también un saquito lleno de monedas. Y para ello he cogido un trocito de porcelana, la he hecho una bola, la he aplastado un poco y le voy dando la forma. Y para la moneda voy haciendo pequeñas bolitas, que las aplasto y las coloco dentro del saco. Y en las últimas monedas le voy a colocar un poquito de cola y las colocaré de la forma que más me guste. Y cuando lo tengo listo lo dejaré secar. Ya me han secado un poco el resto de las hojas. Y esta última fila voy a colocar la hoja con la punta hacia adelante y entre las dos hojitas de los laterales. Y así iré cubriendo todo lo que me queda del tejado hasta llegar al final. Y para cubrir los huecos que me quedan en la chimenea, he hecho unas hojitas más pequeñas que, aunque no han secado, aunque me encojan, ya me va a dar igual porque me van a cubrir totalmente el tejado. Y de todos modos, como después va a ir pintado, no se van a notar los huecos y además luego le colocaré unas florecitas con las que podré rellenar los huecos que puedan quedar. Y he cogido un trozo de porcelana fría con la que forraré la puerta, teniendo cuidado de poner muy fina la capa que va en el canto, para que no le aporte demasiado volumen en esa zona y nos encaje bien la puerta. Lo normal es que le tuviéramos que cortar un par de milímetros a la puerta para que nos encajara después de forrar la casa y la puerta con las pastas, pero no sé por qué motivo no me ha sido necesario tener que cortarla. Así que os recomiendo que la probéis antes de forrarla, por si acaso tenéis que cortarla. Cuando ya tengo forrada la puerta por los dos lados, le voy a trazar unas marcas con esta herramienta para simular listones de madera. Y cada listón le voy a hacer unas rayitas finitas para simular de nuevo la madera. He troquelado esta bisagra en goma eva, que para la bisagra de nuestra puerta voy a utilizar solo estas puntitas de aquí arriba, que después las tendré que ajustar a la medida, pero de momento las voy a cortar así. Mido un poco lo que necesito que me ocupe la puerta y el trozo que me vaya a quedar como bisagra. Y le recorto algunas cositas para que no me quede demasiado grande. Cuando ya las tengo más o menos del tamaño que necesito, le pongo un poquito de cola de carpintero y las coloco en el sitio que quiero que vaya. Como no encuentro unos bras pequeñitos que tenía por ahí, pero no sé dónde los he dejado, he pensado que le voy a poner unas bolitas pequeñitas que hagan como de remaches, pero más adelante las encuentro y las voy a quitar, así que este paso me lo salto. Y para el tirador de la puerta le voy a hacer un agujero con el punzón al que le pongo un poco de cola y le voy a colocar un palillo de dientes al que le he cortado la puntita de atrás, lo encajo lo suficiente para que me llegue hasta el final, dejo un cachito como de 5 milímetros y corto el sobrante. Y ahora le pongo un poquito de cola también al palillo y lo forro con un poquito de porcelana fría, que la aplasto un poquito de los lados para que no sea fácil coger. Y a la parte de atrás, donde está el palillo, le voy a poner un poquito de cola y le coloco otro poquito de
porcelana fría que la aplastaré bien para que no se note y así me aseguro de que quede bien fijado el palillo. Y he hecho también este dientecito en porcelana fría que lo pegaré luego sobre este cartelito cuando esté pintado y seco, que irá pegado a su vez aquí en la puerta. Voy a ir dejando que sequen estas piezas y voy a contaros cómo voy a hacer los marcos de las ventanas. Haré un churro con porcelana y voy dándole la forma de cada una de las piezas de las ventanas, engrosando un poquito la parte de abajo. Así que le pongo un cachito más de churro y lo uno al otro, para que así nos quede el pollete de la ventana. Y le hago una rayita simulando que fuera madera. Y esto mismo lo haré con el resto de las ventanas. Ya que tengo listos los marcos de las ventanas, voy a hacer el marco de la puerta. Y para el marco voy a utilizar este molde, al que le he puesto un poco de aceite mineral y le voy colocando un churro de porcelana fría por todo el molde. Lo desmoldo y lo voy a coger con cuidado para que no se me dé mucho de sí y lo coloco alrededor de la puerta para ver cuánto sobra. Y ese trozo lo cortaré. Y ya he colocado los bras que os decía que no encontraba, así que lo he puesto. En lugar de las bolitas, le he abierto las manillas por detrás y le voy a poner cola y le pongo también un trocito de porcelana fría para asegurar que con el paso del tiempo no se termine saliendo. Como la porcelana del fondo está un poco más seca, para unirla y que no se noten estos pegotes, le pongo un poquito de crema de manos y la extiendo muy bien. Así se me queda la puerta de nuevo lisita. Y ahora colocaré la puerta en su sitio y le colocaré unos bras en la parte de la bisagra. Le voy a hacer un agujero con el punzón que atraviesa la goma eva y el cartón. Como veo que me va a quedar muy grande, le recorto estos piquitos de aquí y le coloco estos bras que aunque son más grandes no me importa porque no se van a ver, pero como tienen la cabeza plana, a diferencia que los que he puesto en la parte de la puerta, van a quedar mejor porque no va a darle tanta altura. Y cuando ya tengo los bras colocados, le voy a colocar también un trocito de porcelana fría. Le he puesto un poquito de cola y la coloco sobre las pestañas de los bras y la aplasto muy bien para que no se note. Y de esta manera, igual que la puerta, impedimos que los bras se terminen abriendo. Y para las ventanas he cortado unos trocitos de acetato y bien con este pegamento o con silicona fría los voy a pegar detrás de las ventanas. Así que le pongo un poquito de este pegamento y pego el acetato por la parte de dentro de la ventana. Y esto lo hago en todas las ventanas. Y ahora sí, como por la parte de dentro ya he terminado, le voy a poner un buen cordón de cola de carpintero por todo el contorno de la casa. Y ya sí que puedo pegar la estructura de la casa a la base. Ya ha llegado el momento de pegar los marcos de la ventana, así que le voy a poner un poquito de cola y pego cada uno de ellos en la ventana que le corresponde. Y mirad, ya tengo todos los marcos de las ventanas y de la puerta pegados. Y para hacer las piedras que van a ir en algunas zonas del suelo, he cogido un cartón de estos de huevos y voy a ir cortando circulitos pequeños que los utilizaré un poco más adelante cuando ya tenga la casa pintada. Lo podría haber hecho con la pasta de papel, pero como me quedé ya sin ella por no hacer otra tanda, lo voy a apañar con esto mismo y así de paso os doy otra idea. Y creo que ya me he recortado círculos suficientes y lo que voy a hacer ahora va a ser teñir un poquito de porcelana, que bien se me podía haber ocurrido antes y me hubiera ahorrado pintar alguna cosilla después, pero bueno, da igual. Voy a utilizar este azul clarito y una pizquita de este verde. Normalmente me gusta utilizar óleo para teñir la porcelana fría porque seca menos la porcelana. Pero como luego voy a utilizar el acrílico para pintar la casa,
no quiero que me varíen mucho los colores, así que lo voy a ir mezclando estos dos tonos hasta que quede todo del mismo tono. Y ya que han quedado los dos tonos unidos y me ha quedado este turquesa, le hago unos churritos finitos y los voy a cortar a la medida de la ventana. Uno que me ocupe el ancho y otro a la medida del alto. Lo coloco así en cruz, le pongo unas gotitas de pegamento y lo pego sobre el acetato, quedando así como si fuera el marco de los cristales. Y esto lo hago en todas las ventanas. Ya le he colocado todos los marcos a los cristales y ya ha llegado el momento de pintar la casa. Así que para el tejado voy a ponerle un poquito de verde, pero como veo que el verde es demasiado claro, lo voy a mezclar con una pizquita de negro. Y ahora sí que este tono me gusta más, como esta pintura es muy espesa, le voy a añadir una pizquita de agua. Y ahora sí, con este tono voy a pintar todo el tejado. Ya he terminado de pintar el tejado y con este mismo verde voy a pintar algunas zonas de la base de la casa. Y ya que tengo pintadas todas las zonas de verde, lo voy a ir dejando que seque un poco más y mientras tanto voy a pintar las paredes de la casa, que para ello utilizaré este marrón, al que le añado también una pizca de agua. Y con este mismo marrón también voy a pintar la chimenea. Y cuando termino de darle todo el color, le voy a quitar el exceso de pintura solamente donde puse la pasta de papel para que quede un poquito más claro. Y así es como ha quedado la chimenea y voy a hacer exactamente lo mismo con las paredes. Las voy a pintar todas de este tono marrón. Y así es como ha quedado la casa ya pintada, que si podéis observar también he pintado algunas zonas del suelo. Y para dar ese efecto de claros y oscuros, voy retirando el exceso de pintura que queda en la superficie con una toallita húmeda. Y así es como queda. Ahora que ya me ha secado el verde tanto del tejado como del suelo, voy a mezclar un poquito del verde claro con amarillo y le voy a dar unas pinceladas de luz. Así que cojo un pincel de cerdadura, así que voy poniendo un poquito de verde clarito y un poquito de amarillo en el pincel y le voy dando por toda la superficie del suelo, por las zonas que tenemos en verde y se lo voy aplicando a golpecitos. Y cuando he terminado con el suelo, hago exactamente lo mismo, pero en las hojas. Pero aquí extenderé la pintura. En vez de a golpecitos, la voy a extender con un pincel plano y lo voy a ir dando así a pinceladas sueltas por toda la superficie del tejado. Y aquí podéis ver la diferencia que queda cuando se le da el pincel seco a la zona donde aún no se lo he dado. Y también pintaré el marco de la puerta con este mismo tono de verde y le haré exactamente lo mismo que le he hecho a las hojas del tejado. Le daré un poquito de luz a pincel seco. Con el mismo tono de turquesa que hice el marco de los cristales, voy a pintar los marcos de las ventanas. Y con este mismo turquesa pintaré también la puerta. Y aquí tengo las piedras que había cortado del cartón de huevos y las estoy pintando del mismo tono que tienen las paredes. Y para darle un poquito de luz le voy a poner un poquito de blanco y se lo voy a ir poniendo por encima para así aclarar un poco el tono. Y ya que están secas, le voy a ir poniendo un poquito de cola y la voy a ir colocando por diversas zonas donde considere que me quedan mejor. Y ya he terminado de colocar las piedras por todos los lados. Y para rellenar un poco el suelo voy a colocarle unos trocitos de este musgo. Le he puesto cola al borde de la casa y voy a ir colocando este musgo. Y no sé si todos los musgos son iguales, pero este destiñe una barbaridad. Ya veréis cómo termino con los dedos. Y os tengo que contar, el musgo lo he pegado al final con silicona fría porque con la cola no me terminaba de pegar. Le pongo un poquito de silicona también a los polletes de las ventanas
y también le coloco unas ramitas de musgo. Y con un poquito de blanco también le voy a poner a pincel seco a la puerta y a las ventanas. Y ya que he colocado el musgo y demás, voy a colocar este cartelito en la puerta. Así que le pongo una gotita de cola, le coloco el dientecito en el centro y lo pegaré aquí en el centro de la puerta. Y os voy a mostrar cómo he pintado o cómo voy a pintar las setas. Le pongo un poquito de rojo intenso aquí a la parte de arriba, elimino el exceso de pintura, mojo una pizca el pincel, le quito el exceso de agua y voy extendiendo esta pintura más clarita, extendiéndola por toda la parte de abajo. Y ahora tomo un poquito del naranja y voy mezclando en esta zona que está más claro los dos colores. Y no sé si se aprecia bien en cámara, pero así es como queda la zona del centro más rojita y luego la zona de los lados más anaranjada y más clarita. Con este tono marrón muy aguado le voy dando por debajo de la seta y para pintar el tronco en la parte de abajo le pongo el marrón muy oscuro y para pintar el resto del tronco mojo el pincel, elimino el exceso de agua y estiro el tono marroncito de arriba, lo extiendo por todo el tronco. Y de este mismo modo pinto el resto de las setas. Aunque alguna varíe el color, la técnica es la misma. Y ya que tengo todos los elementos pintados, voy a ir colocándolos por diferentes zonas de la casa. Las setas las colocaré alrededor de la casa y las flores las iré colocando encima del musgo de los polletes de la ventana. E iré pegando también algunas florecillas en el tejado. Y así es como ha quedado la casa una vez terminada. Que abriremos la puerta y podremos colocar el dientecito por la noche y a la mañana siguiente encontraremos el regalo de Ratoncito Pérez. Y mirar, aquí es donde he colocado el saquito de las monedas y así es como ha quedado por la parte de adelante. En uno de los lados, el tejado, la parte de atrás y el otro lado. Y así es como queda con la luz apagada, que si a nuestros niños tienen miedo, le podemos dejar esta pequeña luz toda la noche. Y como detalle final he hecho este ratoncito también en porcelana fría, al que le voy a poner un poquito de cola y lo voy a colocar aquí en uno de los escaloncitos. Y mirad qué gracioso queda. Y sin nada más que contaros, espero que os haya gustado, sobre todo a ti, Rosa. Y me despido. Hasta la próxima. Chao.